Bueno, amén, hermanos. Esa bendición, escuchar a los niños cantar al Señor. Bueno, vamos a despedir a todos los pequeñitos en su clase. Todos los de escuela dominical de 3 a 6 años pueden salir con su maestra. Todos los de 3 a 6 años pueden salir con su maestra. De 3 a 6 años. Ok, ya faltan 2. Ok, vamos a despedir a todos los de 7 a 9 con su maestro. Acaban de cantar muy bonito, los felicito por cantarle al Señor. Y ahora vamos a despedir a todos los de 10 a 12 años cumplidos con su maestro Dimas. 10 a 12 años cumplidos pueden salir a su clase. Amén. Y ahora pueden salir todos los jóvenes de 13 años a 21 años. Pueden salir a su clase con su maestro. Y los adultos jóvenes, amén, nos quedamos aquí. Escuchar una escuela dominical, una predicación, enseñanza, como usted lo quiera llamar, pero es una enseñanza de la palabra de Dios. Estamos estudiando, he estado predicando los últimos, creo que 4 domingos, hermanos, acerca del avivamiento. Y Dios me ha bendecido mucho estudiando del avivamiento, porque necesito avivamiento. ¿Qué es avivamiento? El avivamiento, hermanos, es que Dios avive la obra que Él hizo cuando recién fuimos salvos, y que nos dé otra vez ese gozo que teníamos cuando fuimos salvos, que nos dé otra vez esas ganas de servir al Señor, ese entusiasmo en servir a Dios que teníamos cuando fuimos salvos. Y también, avivamiento, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo. Que yo creo cuando somos salvos, Dios nos llena, pero la llenura del Espíritu Santo no es algo que dure continuamente y no se acabe. Necesitamos estar vaciándonos constantemente de nosotros mismos para ser llenos del Espíritu Santo, estar confesando pecado, estar limpiando nuestras vidas, estar buscando a Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ha sido de bendición a mi vida, hermanos, estudiar esto para predicar los domingos por la tarde. Abran sus Biblias al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 8. Hechos 1, versículos 1 al 8. Ya que lo encuentre, le voy a pedir se ponga de pie, por favor. Hechos 1, 1 al 8. Y vamos a leer en forma alternada. Yo el versículo 1, ustedes el 2, y en el 8 nos unimos. Dice, hermanos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, todos, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, por favor bendice tu palabra. Por favor úsala para avivar tu pueblo, Señor. Úsala para animarnos, úsala, Dios, para retarnos y confrontarnos con la realidad que tú quieres que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, con el poder de Dios, una iglesia haciendo la obra de Dios poderosamente, Señor. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede usted ver, hermanos, pueden sentarse, puede usted ver lo que Dios se refiere con el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios habla del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, Dios nos da un ejemplo. En Hechos 2, versículo 1 en adelante, vemos el día de Pentecostés. Y en ese día, hermanos, Dios le dio poder a los discípulos, a los apóstoles, para que hablaran en otras lenguas y hablaran las maravillas de Dios, el Evangelio, y muchos fueron salvos. La Biblia habla que cuando Pedro predicó en el libro de Hechos 2, 3,000 personas fueron salvas. Ahora, el poder del Espíritu Santo, hermanos, es algo que usted y yo podemos tener. ¿Por qué? Porque ya fue dada la promesa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les prediqué, les enseñé la semana pasada acerca de la promesa del Espíritu Santo? O la semana antepasada. Y les enseñé que, hermanos, es la promesa que Dios dio a los cristianos de darles el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo morara en ellos y fueran el templo del Espíritu Santo, que tuvieran el Espíritu Santo en ellos. Ahora, cuando nosotros somos salvos, hermanos, Dios nos da el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. No solamente que el Espíritu Santo more en nosotros, o que el Espíritu Santo viva en nosotros, pero que el Espíritu Santo nos llene y nos controle y nos apodere. Es lo que Dios quiere, hermanos, para que podamos serle útiles a Dios en su obra. El poder de Dios es necesario para vivir una vida cristiana victoriosa. El poder de Dios es necesario para poder vivir una vida matrimonial victoriosa. El poder de Dios es necesario para poder ser padres victoriosos. El poder de Dios es necesario para poder servir en la iglesia y ser útiles al Señor. Necesitamos el poder de Dios, hermanos. Como les decía, a veces el cristiano hace la obra de Dios al revés. Somos testigos sin el poder de Dios. Y me seréis testigos, dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Fíjese el orden, hermano. El orden dice, recibiréis poder, ¿y qué es después? Me seréis testigos. A veces el cristiano queremos ser testigos sin haber recibido el poder de Dios, sin estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto es el orden bíblico. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener el poder de Dios para ver el resultado de lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Ahora, cuando yo estudié este mensaje, desde la semana pasada estoy estudiándolo, ayer terminé de estudiar, hermano, Dios me habló tanto. No oigo una voz, porque no le quiero mentir, pero Dios me da convicción, me hace sentir, me hace verme, y el Señor me hace entender, Roberto, tú necesitas mantenerte y ser siempre lleno del Espíritu Santo. Tú necesitas el poder de Dios para hacer mi obra. Estaba leyendo un libro. Los libros, hermano, son de bendición, inspiran. Y este libro lo escribió Charles Spurgeon, que es el gran predicador en Inglaterra. Y él escribió y dijo esto, hablando de un misionero. Él se llamó Roberto Moffat. ¿Alguien ha escuchado de Robert Moffat? Roberto Moffat fue un misionero
al continente africano. Y fíjese lo que dice. Dice, imagínese una ciudad en la que un adivino tiene el poder. Imagínense, vamos a remontarnos a la vida de Roberto Moffat como misionero del continente africano. En las ciudades el adivino tiene el poder. Sabemos que es el poder de Satanás, no el poder de Dios. Felipe tenía poder para predicar la palabra de Dios. Inmediatamente Simón, el mago, perdió su poder y buscó el poder del Espíritu Santo. Él creía que el poder se adquiría con dinero. Hechos 8, 9 al 18. En tiempos modernos, imagínese un pueblo en los que los habitantes viven en miseria y se alimentan de reptiles. Obsérvenlos inclinarse ante sus ídolos y adorar sus falsos dioses. Están tan entusiasmados con la superstición y son tan depravados y degenerados que usted se pregunta si tienen almas o no. Mire, Moffat iba con la palabra de Dios en su mano y predicaba según el Espíritu le daba que hablase. La palabra se acompaña con poder. Los habitantes abandonaron sus ídolos y detestaron su lujuria antigua. Construyeron viviendas y se vistieron. Ahora son cuerdos. Rompieron el arco y la lanza en pedazos. Los primitivos se transformaron en individuos civilizados y los salvajes aprendieron a comportarse. Aquel que desconocía las Escrituras comienza a leerla y a través de su boca Dios afirma el poder del Espíritu Todopoderoso. Amén. Imagínense, hermanos, usted es misionero en África, una aldea donde hay superstición, donde hay mucho pecado, donde los habitantes comen reptiles, andan mal vestidos, donde la gente es tan perversa, tan malvada, que se preguntan si tienen almas, si son de veras seres humanos, son tan malvados. Así fue donde estaba Roberto Moffat en el continente africano, predicando la palabra de Dios. Pero este hombre, hermanos, fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Este hombre tenía el poder de Dios. Y cuando él predicaba, dice la Biblia, almas eran salvas. Dice la historia, almas eran salvas y vidas eran transformadas. Quiero leerles otra breve historia y voy a entrar al mensaje. Imagine un hogar en la ciudad. Ahora vamos a venir a una ciudad como la que vivimos nosotros, Marietta, Esmirna, Kenes. Imagine un hogar en una ciudad. Allí vive un padre bebedor, un personaje despreciado. Existen muchos. Obsérvelo en su locura. Es lo mismo que encontrarse con un tigre desencadenado cuando anda borracho, ¿verdad? Llega a la casa todo borracho. Parece que podía desmenuzar a cualquiera que lo ofendiera. Mira a su esposa. Ella también tiene un espíritu dentro de ella y cuando él la maltrata y lo resiste, ella se llena de resentimiento y rencor. En ese hogar se han oído muchos pleitos y los vecinos han sido perturbados por los ruidos. En cuanto a los pobres niños, mal vestidos, mal instruidos, pobres criaturas, dije, ¿no enseñados? Ellos son instruidos, muy bien enseñados, pero en la escuela del diablo y crecerán para ser herederos de maldición. Sin embargo, alguien bendecido por el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, es guiado hacia esa casa. Quizá es un humilde misionero urbano que trata con esta clase de gente. ¡Ay!, exclama, venga a escuchar la voz de Dios. Le dice al borracho, ya sea por el poder de Dios o por la predicación del ministro, la palabra que es precisa y poderosa traspasa el corazón del pecador. Las lágrimas se derraman por sus mejillas como nunca antes. El hombre tiembla y se estremece. El hombre tan fuerte se quebranta. El poderoso hombre tiembla y cae de rodillas que jamás habían doblado y comienza a quebrantarse. Aquel corazón que jamás sintió cobardía comienza a estremecerse ante el poder del Espíritu Santo. Se sienta en una humilde silla como un penitente, sus rodillas continúan dobladas mientras sus labios pronuncian una oración como la de un niño.
Pero aunque sea una sencilla oración, es la fe, es la de un hijo de Dios. En este instante comienza a ser un hombre transformado. Note el cambio en su hogar. Su esposa se convierte en una mujer decente. Los niños son la alegría del hogar. A su tiempo crecen como ramas de olivo en derredor de la mesa y adornan el hogar como piedras pulidas. Pásese por la casa. Pase por la casa. No existen los ruidos ni los pleitos, sino que se oyen canciones de Sión, himnos. Mírenlo, ya no está ebrio. Ha bebido su última copa y ahora la rechaza. Él viene a Dios como su siervo. Ahora no se oyen gritos por la noche, sino el son de solemnes himnos de alabanza a Dios. Por lo tanto, ¿existe el poder de Dios? Sí, lo hemos visto. Conocí un pueblo que tal era uno de los más profanos en Inglaterra. Era un pueblo colmado de personas dadas al alcohol y al libertinaje. Para un hombre honesto era casi imposible pasar por la cantina sin ser molestado con blasfemias, etc. Hermano, el poder de Dios. Amén. El poder de Dios. El poder de Dios es el que salva almas, hermanos. El poder de Dios es el que transforma vidas. El poder de Dios es el que hace que el pecador se arrepienta de su pecado. Es el poder de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan 16, dice, déjenme leerlo, Juan 16:8, no lo estoy recordando bien, pero lo voy a leer. En Juan 16:8 dice la Biblia, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Cuando yo leí esto, hermanos, yo no tuve más que preguntarme, Señor, yo quiero este poder. Yo quiero el poder de Dios. Yo quiero, Dios, que tú me uses para encontrar a ese pobre pecador, ese borracho. Yo quiero que tú me uses para encontrar ese hogar donde están a punto de divorciarse y entra el Evangelio y Dios transforma sus vidas con el poder de Dios. Yo quiero que me dé ese poder para llegar a ese lugar donde hay jóvenes que están desanimados y están a punto de irse a las drogas, quizás a las pandillas, para llevarles el Evangelio con el poder de Dios y que ellos sean salvos. Yo quiero ese poder, Señor, para ser el mejor esposo que jamás haya existido. Yo quiero ese poder, Señor, para ser el mejor padre. No soy perfecto, Dios, pero yo quiero ese poder para ser un padre como Cristo, un padre con paciencia, con amor, con mansedumbre, un padre con gozo, con la palabra de Dios en su corazón, un padre dirigido por el Espíritu Santo. Yo quiero ese poder, Señor. Yo quiero ese poder para quitarles excusas, que no se puede hacer la obra de Dios, que son muy duros, que no van a escuchar. Hermanos, yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder y yo creo que todos lo debiéramos de querer, porque es el poder de Dios que nos ha sido dado. Amén. Si nosotros nos llenamos o somos llenos del Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Y quiero hablarles primeramente, hermanos, qué grande, en un primer punto del mensaje, qué grande es el poder de Dios. Amén. Qué grande es el poder de Dios. A veces vemos los problemas, vemos las adversidades, vemos las barreras, vemos, hermano, los obstáculos y vemos cosas inmensas. Decimos, esto está muy grande, esto no lo puedo traspasar, esto es muy difícil, yo no puedo. Pero cuando entendemos el poder de Dios, hermanos, nos preguntamos, ¿habrá algo imposible para Dios? Estaba leyendo un libro y el autor hizo una cita, citó de una persona que dijo, a veces oramos por lo que Dios no promete contestar, pero no oramos por lo que Dios ya ha prometido contestar. Hermano, a veces estamos orando, Señor, quítame este problema, quítame esta enfermedad, y Dios no ha prometido que lo va a hacer. ¿Me explico, hermanos? Dios no promete ningún versículo que nos va a quitar todos los problemas, que nos va a quitar una enfermedad o que nos va a dar dinero de más. Dios no promete eso, pero a veces, ahora no me malentienda, Dios nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a proveer. Pero Dios sí promete, hermanos. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios promete, hermanos, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios dice que Él quiere que todos los hombres
vengan al arrepentimiento y conozcan a Cristo como Salvador. Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dice, aquí vemos la palabra nos enseña que debemos orar por aquellas cosas que Dios sí ha prometido, hermanos. Y Dios nos ha prometido darnos poder, hermanos. Dios quiere que nosotros le sirvamos con el poder de Dios. Que vivamos la vida cristiana con el poder de Dios. No con el poder de mi fuerza, no con mi habilidad humana, no con mi forma de ser, con mi carisma, pero con el poder de Dios, hermanos. Donde no importa quién soy yo, pero importa quién es Él. Y que Él puede hacer lo imposible. Y vemos, número 1, qué grande es el poder de Dios. Vea lo que dice Salmo 62, versículo 11, por favor, hermanos. Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, 11. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios, ¿qué, hermanos? Es el poder. Hermanos, el poder es de Dios. Amén. Yo no tengo poder. Yo tengo, hermanos, ciertos dones que Dios me ha dado. Tengo ciertos talentos que Dios me ha dado. Pero yo no tengo poder. No tengo poder. Ninguno de ustedes tiene poder. El poder es de Dios. Y Dios dice, te quiero dar poder. Pero recibiréis poder, dice la Biblia. Tú y yo podemos ser ese Roberto Moffat, donde Dios nos ha puesto. Aquí en Marietta, en Esmirna, en Kennesaw, donde sea, en tu empresa, en tu trabajo. Tú y yo podemos ser ese pobre misionero que llegó a la casa de ese hombre borracho que estaba a punto de causar un caos en sus hijos y en su familia. Podemos ser ese hombre, pero necesitamos recibir el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios es el poder. Mira lo que dice, qué grande es el poder de Dios. Vamos a Job 41, por favor, Job 41. Y mire, adelante de Salmos, perdón, atrás de Salmos, atrás. Job 41, versículo 1. Dios creó un animal que se llamó Leviatán. Me han preguntado, ¿realmente crees que existió este animal? Yo les respondo, sí creo que existió porque Dios lo dice en su palabra. Pero mire este animal, hermanos, este animal representa un animal a quien Dios le dio poder. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún con su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Aquí Leviatán, hermanos, habla de un animal tan fuerte, hermanos, que nadie podía conquistarlo. Nadie podía cazarlo. Nadie podía comérselo. Un animal tan fuerte. Note lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Job 41, 31, más adelante. Job 41, 31. Mire qué animal tan fuerte, tan poderoso Dios hizo. Dice, Leviatán hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla, ¿de qué, hermanos? De ungüento. Quizá echaba fuego por su nariz, como hemos visto en las caricaturas o en las películas, no sé. Pero dice la Biblia que este animal hace hervir como una olla el mar. Un animal poderosísimo, hermanos.
Y esto está diciendo, Dios puede hacer un animal poderoso, un animal que sea destacado por sus características, un animal con quien nadie juega porque es dominante. Pero note cómo dice el versículo 10 de Job 41. Miren lo que dice el versículo 10. Dice a la mitad, ¿quién pues podrá estar delante de mí? Dios está diciendo, este animal es una muestra de mi poder. Este animal es una manifestación del creador de ese animal. ¿Quién lo hizo así de fuerte? ¿Quién lo hizo así de poderoso? ¿Quién lo hizo así de osado y de valiente y temerario? Dios lo hizo, hermanos. Y dice Dios a Job, ¿quién podrá estar delante de mí, Job? Es lo que dice el versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Bueno, Dios es poderoso. Amén. De Él es el poder. De Él es la honra, de Él es la gloria. Y Dios quiere darnos, hermanos, de su poder para que nosotros hagamos la obra de Dios. Para que nosotros le sirvamos aquí en la tierra, para que nosotros veamos su gloria y para que nosotros veamos la manifestación de Dios, como la vio Roberto Moffat, como la vio este misionero en el pueblo urbano, como la vio el apóstol Pablo, como la vio el apóstol Pedro. Dios puede hacer la obra, hermanos. El problema es que a veces los cristianos no tenemos ese poder. Pensamos, no, eso no es para mí. O pensamos, no lo necesito. Pero sí lo necesitamos, hermano. Ser papá sin poder de Dios es muy cansado, es muy agotante. Hermano, es muy difícil. Ser esposo sin el poder de Dios hermano, es difícil. No podemos ver resultados eternos. No podemos ver la gloria de Dios en nuestro matrimonio. Pero es importante, para empezar, casarse. Cuando alguien está enamorado, casarse. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando uno se casa, un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ahora Dios está en el matrimonio. Dios lo va a fortalecer. Dios le va a dar poder a ese matrimonio. Le va a dar gracia a ese hogar para que puedan sobrevivir contra los embates del diablo. El poder de Dios lo va a guardar y lo va a preservar. Vea lo que dice de otro animal, hermanos. Behemoth, Job 40. En Job 40, otro animal que Dios menciona. Hermano, cuando Dios menciona estas cosas, Dios no quiere entretenernos. Yo creo que más que eso, Dios quiere darnos una lección de qué poderoso es Él. Y lo hace de tal manera que podemos entender. Porque Dios, hermanos, es tan poderoso que Él sostiene la tierra y la hace girar y rotar, y las estrellas y todo, la noche, el día. Pero a veces no lo entendemos porque no nos cabe en la cabeza cómo Dios sustenta todas las cosas, el globo terráqueo y las estrellas, y no se cae y está colgada. Hermano, no lo entendemos, pero podemos entender un animal que Dios hizo. Y note lo que dice en el libro de Job 40:15. Aquí está hablando de Behemoth. Behemoth era un gran animal. Y note lo que dice de este animal. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hablando, es creación como tú, Job. Te hice a ti, lo hice a él. Hierba come como buey. Hermano, no come nada especial, come hierba. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, hermanos. Y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. ¿Cómo le gustaría que ese animal le pegara, hermanos? Él es el principio, el versículo 19, de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras
en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Hermano, un animal se llamó Behemoth, poderosísimo, fuertísimo, como su cola como hierro. Hermano, ¿quién lo hizo? Dios. Amén. ¿Por qué? Porque de Dios es el poder. Dios nos puede dar poder, hermanos. Amén. Dios lo hizo. Ahora, es que pastor, ese animal era muy fuerte porque comía puros esteroides. Este animal comía, no sé, comida especial. ¿Qué comía este animal, hermanos? Hierba. A veces andamos tan preocupados por qué comemos o qué no comemos. Y es importante, hermanos. Pero lo más importante es ser útiles a Dios. Que Dios nos use. Amén. En realidad, de Dios es el poder. De Dios es la gloria y la honra. Y Él quiere usar a la iglesia como un instrumento poderoso para su honra y para su gloria, para que el mundo conozca que Jesucristo resucitó y que Jesucristo venció la muerte y que Él venció al pecado y que Él viene otra vez y que Él puede salvar al pecador. Amén. Que Él puede cambiar vidas. Que el mundo conozca, hermano, que el matrimonio sí no es fácil, pero que el poder de Dios nos capacita para ser fieles uno al otro. Amén. Para amar con el amor de Dios, para que una esposa sea sujeta a su esposo, para que un hijo honre a su padre si se somete a la gracia de Dios y a la obediencia a la palabra de Dios. Que, hermano, que una iglesia sepa que nuestro Dios es grande y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero más grande y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano. Amén. Y el mundo necesita ver cuán grande es nuestro Dios. Pero, hermano, el mundo lo va a ver a través de una iglesia con poder. Si la iglesia no tenemos poder, no va a haber estas obras del poder de Dios. O van a ser muy escasas. Van a ser cada 10 años, cada 5 años, cuando fui lleno y busqué al Señor y me arrodillé y me sujeté al Señor y me quebranté delante de Él. Dios me llenó y fue a ganar almas y Dios me usó y un alma fue salva y gloria a Dios. Aún sigue aquí en la iglesia y está sirviendo al Señor. Pero, hermano, esto quiere Dios que sea todo el tiempo. Que sea un estilo de vida, hermanos, del poder de Dios. Yo lo necesito. Primer punto, hermanos, de Dios es el poder. Segundo punto del mensaje es, hermanos, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Hermano, tenemos las películas, creo que les llaman Marvel, los muchachos, de los superhéroes, ¿verdad? El hombre piedra. ¿Quién le da un golpe al hombre piedra? Es pura piedra. El que se estira, ¿verdad? El que se hace llamas. El que se hace invisible. Vi caricaturas cuando era niño. Oh, yo quiero ese poder, pastor. Yo quiero ese poder. Yo quisiera desaparecer. Algunas veces quisiéramos desaparecer, ¿verdad, hermanos? Cuando es tiempo de pagar impuestos, quisiéramos desaparecer. Pero no desaparecemos. Cuando es tiempo, hermano, de que alguien nos va a pegar, viene la camioneta, nos va a chocar, quisiéramos ser el hombre piedra para que no me pase nada. Pero, hermanos, no, ese no es el poder que Dios nos quiere dar. El poder que Dios nos quiere dar es un poder espiritual. No es físico. De hecho, hermanos, ha habido hombres con el poder de Dios sumamente frágiles, sumamente débiles, sumamente enfermizos, casi moribundos, pero con el poder de Dios. Y Dios los usó. Un ejemplo que a mí siempre me ha apasionado es Jonathan Edwards. Un hombre, hermano, que tenía una salud muy quebrantada, una voz monótona que si predicaras del poder de Dios todos se le duermen.
hermano, estaba con la mirada encajada en sus notas leyéndolas. Pero ese día, hermanos, ese día, los pecadores se agarraban de las columnas y gritaban: oh Dios, no nos condenes, ten piedad de nosotros, sálvanos. No porque el hombre era un hombre especial, pero porque Dios le había dado el poder espiritual para hacer la obra de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Número uno, hermanos. Segundo punto, ¿qué es el poder de Dios? Número uno, es una capacidad sobrenatural para hablar la palabra de Dios. Vea lo que dice Hechos 2, versículo 4, por favor. Hechos 2, 4. Es una capacitación o una capacidad sobrenatural. Gente me ha dicho: pastor, este libro tiene letras, palabras, papel y tinta. Pero este libro, hermanos, es la palabra de Dios. Y cuando se predica este libro con el poder de Dios, transforma vidas. Cuando se predica este libro con el poder de Dios, almas son salvas. Nunca me voy a olvidar de el evangelista. Se llamaba Joe Boyd. Él era un jugador de fútbol americano. A eso se dedicaba cuando Dios lo llamó. Tenía unas manotas, mis manos eran como de un niño cuando las ponía junto a las suyas. Y sí lo hice porque yo quería comparar mis manos con las suyas. Eran como las de un niño. Traía un anillo que ganó en la NFL, gigante, y un hombrzón, hermanos. Pero no era su físico. Él ya estaba ancianito. Una vez lo llevé yo de Celaya, Guanajuato, a México para predicar en mi iglesia. Y ese día que salimos, él predicó en la carpa. Había una carpa y estaba predicando Joe Boyd. Y hermanos, increíble. Cada que predicaba Joe Boyd, gente se rendía a servir al Señor. Y los altares se llenaban y la gente reaccionaba y respondía y vidas eran cambiadas. Y dije: wow, yo lo quiero en mi iglesia. Lo llevé a mi iglesia, hermanos. Predicó en mi iglesia en Antioquía, en México DF. No recuerdo qué año, todavía estábamos después del año 2000, porque estábamos en el auditorio nuevo. Y predicó. Él siempre predicaba de dos temas: o ganar almas y salvación, o servir al Señor. Eran sus dos temas. Y esa mañana él predicó en mi iglesia de salvación. Yo le dije: no hay visitantes, yo voy. Creo que había uno o dos, no recuerdo. Y yo le traduje. Hermanos, cuando hizo la invitación, me preguntó: ¿quién quiere ser salvo? Y 3, 4 manos levantadas. Y dije: pero ya son salvos. Es lo que yo pensaba, hermanos. Pero cuando este hombre predicó con el poder de Dios, el poder de Dios traspasó esos corazones, esas almas que estaban fingiendo cristianismo, que estaban tratando de vivir en su fuerza, y fueron salvos por el poder de Dios. Amén. Yo le pregunté a una de las hermanas, me acuerdo, no digo su nombre, pero le pregunté: oye, ¿qué pasó? Yo pensé que era salva. Y dice: pasó, yo también, pero cuando Dios tocó mi corazón y me di cuenta de mi condición, reconocí que necesitaba aceptar a Cristo como Salvador. Ella empezó a cambiar. Ella dejó su trabajo, tenía un trabajo, andaba viviendo muy bien, y empezó a servir ahí en la escuela cristiana, y se involucró, y gloria a Dios, su vida cambió, hermanos. Y es otra cosa, que cuando vemos el poder de Dios, las vidas cambian. El poder de Dios no es solamente como una dinamita que hace una explosión y hace mucho ruido y mucha conmoción y hace grandes desastres o cambios. No, el poder de Dios es algo que permanece y se ven los resultados para siempre, hermanos. Porque el poder de Dios es, hermanos, lo que necesitamos para ver la obra de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Capacidad para hablar la palabra de Dios en el poder de Dios. Hechos 2:4, ya no sé si lo leí, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, ¿qué, hermanos? Lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y nota lo que dice, versículo 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, las que, hermanos, maravillas de Dios. Y nota el versículo 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto?
mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Fíjese que estaban muchos, hermano, estaban, dice la palabra de Dios, atónitos, perplejos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué está haciendo Dios? Porque el poder de Dios estaba sacudiendo el corazón de la gente. Amén. Hermano, dice la palabra de Dios aquí en el versículo, fíjese lo que dice en el versículo versículo 30. No, déjame leer, buscar el versículo exacto. Ahorita se los doy. Habla, no lo encuentro. Si alguien lo encuentra, díganme. Pero aquí está, versículo 37. Aquí está, gracias a Dios. Al oír esto, bueno, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué dice, hermanos? Se compungieron de corazón. Hermano, ¿quién puede compungir el corazón si no es Dios? ¿Verdad, hermanos? ¿Quién puede compungir un corazón? ¿Quién puede estremecer un corazón? ¿Quién puede traer un corazón y menearlo y traerlo al arrepentimiento si no es Dios, hermanos? Y dice, compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hablando aquí Dios, hermano, de que ellos estaban ser salvos y cuando fueran salvos iban a recibir el Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo en ese tiempo de transición. Ahora también. Ahora vemos, cuando una persona es salva, hermanos, esta persona que es salva, no solamente recibe ese poder, pero, hermano, el que es lleno del Espíritu Santo, recibe ese poder de Dios para hablar la palabra de Dios con denuedo, con valor. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, ¿qué, hermanos? Del Evangelio. A veces nos da vergüenza dar el Evangelio. Nos da vergüenza. Pero cuando somos llenos con el poder de Dios, no nos da vergüenza, hermanos. Al contrario, cuando somos llenos del poder de Dios, el Señor nos da denuedo y denodo. El Señor nos da valentía. El Señor nos da, hermanos, el valor para poder predicar el Evangelio con el poder de Dios. Así como lo hizo Juan el Bautista. Y le dijo a Herodes, la mujer con quien estás es la esposa de tu hermano, andas en adulterio. ¿Por qué fue tan osado Juan el Bautista? Porque tenía el poder de Dios, hermanos. Y a veces yo siento que la gente necesita oír la palabra con el poder de Dios. No con groserías, no crudamente, no cruelmente, pero con el amor y el poder de Dios. Y a veces la gente tiene que escuchar más específicamente lo que Dios piensa de su pecado, lo que Dios espera de ellos, para que ellos puedan entender su condición y el poder de Dios los convence de ese pecado. Pero es el Espíritu Santo, hermanos. Yo he visto predicadores que quieren sustituir el poder de Dios hasta con maldiciones. De veras, ha pasado en mi ministerio, no en mi ministerio, pero en mi experiencia de ministerio, que predicadores se levantan y predican y hasta maldiciones a los hermanos y insultos y maltratos verbales, porque como queremos sacudir para que la gente escuche. Pero hermanos, no son mis palabras malsonantes, no son mis palabras ofensivas, es la palabra de Dios con amor, con el poder de Dios, que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es el ser lleno del Espíritu Santo? El ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Número
Número 1 es hablar la palabra de Dios con el poder de lo alto. Número 2, ¿qué es el poder de Dios? Ok, segundo hermano, estoy aquí en mis notas. ¿Qué es el poder de Dios? Oh, ya encontré. Mire lo que dice Miqueas 9:8, hermanos, por favor. Miqueas 9:8. Miqueas 9:8. Mire lo que dice la escritura. Miqueas. Y Miqueas, después de Jonás. Miqueas, ¿qué le dije? No es 9:8. No tiene 9. Ok. No, apunte mal el capítulo. Pero habla del siervo de Dios, Miqueas, hablando la palabra de Dios con poder. Ok, número 2. El poder de Dios es hablar la palabra de Dios con poder. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios va a ser la obra para la cual Dios la ha enviado. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es como un fuego que consume, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa guardada que no quede desnuda ante la presencia de aquel a quien hemos de dar cuenta. La palabra de Dios, hermanos. El poder de Dios es hablar la palabra de Dios con el poder de Dios. Entonces Dios usa su palabra para hacer grandes cosas. Siguiente, hermanos. El poder de Dios es hablar, hermanos, del Evangelio. Es hablar del Evangelio. Vea lo que dice Hechos 4, por favor. Hechos 4. Hechos 4. ¿Cómo saber si tengo el poder de Dios? Hermano, ve si tienes manifestaciones del poder de Dios. Estás hablando de Cristo. Estás hablando del Evangelio. Hechos 4, versículo 33. Dice la Escritura, Hechos 4, versículo 33. Dice la Escritura lo siguiente. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de qué, hermanos? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder. Hablaban de la muerte, la sepultura y la resurrección. Hablaban del Evangelio. Dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermanos, el poder de Dios es para que hablemos la palabra de Dios. Muy específicamente, cuando hay necesidad de hablar el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15. Vea qué es el Evangelio. Quiero aclararlo porque no quiero darlo por hecho, que todos entendemos qué es el Evangelio. El Evangelio, en 1 Corintios 15, dice la palabra de Dios. Además, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios. Cuando una persona oye y cree, ahora, hermanos, no quiere decir que si no tienes poder, gente, si tienes poder todos van a ser salvos, no. Pero si tienes el poder de Dios, Dios va a salvar los que han de ser salvos, porque es Dios quien los salva con su poder, con su palabra, con su espíritu, hermanos. Es Dios quien convence, es Dios quien le da vida nueva al pecador, quien lo restaura en su condición de pecador, le revive el espíritu. Mire,
Hechos capítulo 2, versículo 11. Es lo que pasó el día de Pentecostés. Hechos 2:11. Hechos 2, versículo 11. Dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las que, hermanos, las maravillas de Dios. Hermano, el poder del Espíritu Santo es hablar el Evangelio. Y cómo hablarlo, cómo decirlo. Ahí, un poquito atrás, Hechos 2:4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu nos guía cómo hablar, qué decir. Cada persona necesita escuchar algo, hermanos, por su situación, pero yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Que he cumplido cuando gente dice: parece que el pastor me predicó a mí. ¿Cómo sabe mi vida? ¿Quién le dijo al pastor? El pastor no sabe la vida de nadie. El Espíritu Santo le dijo qué decir y te habló a ti. Es así, hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios. Termino con esto. Tercer punto. Hermanos, el poder del Espíritu es hablar la palabra de Dios, es hablar el Evangelio, es dar testimonio de la resurrección. Pero el poder del Espíritu Santo, hermanos, es que Dios obre en nosotros también. No solamente somos predicadores, hermanos, somos mensajeros. El mensajero, hermanos, es importante. El mensaje es lo que salva. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero el mensajero somos importantes. El mensajero necesitamos que el poder de Dios también actúe en nosotros, hermanos. Que el poder de Dios nos transforme a nosotros. Dios cambia a esa persona. Es un vil pecador, es un borracho, es un mujeriego. Sí, pero Dios te quiere cambiar a ti primero. Hermanos, cambia a esa persona. Anda mal, pero también yo ando mal. Hermano, Dios nos quiere cambiar a nosotros. Y a veces, para ser lleno del Espíritu Santo, no a veces, pero para ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de pecado, vaciarnos de soberbia, vaciarnos de orgullo, vaciarnos de vanagloria, vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos de Dios, llenos de su poder, llenos de su Espíritu. Pero Dios quiere actuar en nosotros primeramente. Es por eso vemos, hermano, en la palabra de Dios como en los hombres de Dios, hermano, Pablo se fue al desierto allá unos años, 3 años se fue al desierto. Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días. Cristo se fue, hermanos, 40 días también y fue tentado por el diablo. Y todos necesitamos, hermano, tener un tiempo con Dios y decir: Señor, ¿qué hay en mi corazón? Examíname en mis pensamientos, Señor. ¿Cómo ando yo, Señor? Estoy viviendo una vida de costumbre, de rutina. Voy y vengo, pero Señor, en realidad tienes todo de mí. Estoy totalmente consagrado a ti, Señor. Háblame. Y Dios te va a hablar. Dios te quiere llenar. Dios te quiere dar el poder. Vamos a ver unos versículos y termino. Dios quiere hablar en nosotros. Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. La palabra de Dios dice, Colosenses 1:29. Dice la palabra de Dios: para lo cual también trabajo. Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa, ¿qué, hermanos? Poderosamente en mí. La potencia de Dios, el poder de Dios actúa en mí. Dios quiere actuar en nosotros, hermanos. Dios quiere cambiarnos. A veces me preguntan: pastor, ¿cuál es el principal problema de la iglesia Emmanuel? Yo pienso en Mauro. No, no es cierto. ¿Sabe cuál es el principal problema de la iglesia Emmanuel, hermanos? Que el pastor no sea lleno del Espíritu Santo. Que el pastor no tenga el poder de Dios. Que el pastor no tenga la gracia de Dios. Que el pastor no sea el hombre de Dios que debe ser. Es el principal problema. Jack Hyles dijo: todo se levanta o se derrumba basado en liderazgo. Y el liderazgo, no mío, pero el liderazgo que Dios tenga a través de mí
para su iglesia, porque yo no soy el principal de la iglesia, es Cristo, hermanos. Él es la cabeza, yo no. Pero a veces yo soy tan cabezón que no dejo a la cabeza ser la cabeza, porque no tengo esa llenura, no tengo esa sensibilidad, no tengo ese discernimiento, no estoy dejando que el poder de Dios me cambie a mí, no me está transformando a mí. Entonces, ¿cómo espero que Dios transforme a otros? Si Dios quiere obrar primeramente en ti. ¿Me explico, hermanos? La palabra de Dios dice, vea lo que dice en el libro estábamos en Colosenses, pero vamos a ver, ok. Vamos a ver, hermanos, otro pasaje. Versículo 27, vimos el 29 de Colosenses 1, pero ve 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí vemos Cristo en nosotros. Hermano, eso es cuando el Señor nos da poder. Cuando yo soy yo, hermanos, no hay poder. Cuando yo soy yo, no hay poder. Pero cuando Cristo vive en mí, hay poder. Dice la Biblia, mas ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y eso es el Espíritu Santo va a exaltar a Cristo. El Espíritu Santo va a hablar de Cristo. El Espíritu Santo va a dar convicción para que gente se convierta a Cristo. Pero si soy yo y no es Cristo, a menudo me recuerdo, no en la iglesia, pero donde enseño español, en mi casa, con mi familia, no se trata de ti, Roberto, se trata de mí, dice Dios. No soy yo, hermanos, yo no importo, pero es Dios el que importa. Es Cristo en nosotros y es el que quiere ser manifestado, quiere ser visto y quiere mostrar el poder de Dios, pero es Cristo en nosotros. Dice la palabra de Dios, esperanza de gloria. Un versículo más y termino. Lo que dice Efesios 3:20. Y hay muchos más, pero vamos a terminar con este. Efesios 3:20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, note, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el que, hermanos, el poder que actúa en nosotros. Fíjese, según el poder que actúa en nosotros. Esto es, mira cómo está actuando el poder de Dios en mí. Mira cómo me está cambiando Dios a mí. Dios te quiere cambiar a ti también. Mira cómo obró Dios en mí. Dios quiere obrar en ti también. Dios me ha transformado, Dios te va a transformar a ti también, porque el poder de Dios ha obrado en mí. Hermano, quizá esta noche Dios quiere darte el poder, pero quizá esta noche debemos empezar y preguntarnos, ¿está el poder de Dios obrando en mí? ¿Está Dios obrando en mí? ¿Está Dios obrando en mí para tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Está obrando Dios en mí para tener, hermanos, ese dominio propio? ¿O Dios no está obrando en mí? ¿Por qué no estás obrando en mí, Dios? Quizás es la primera pregunta que debemos hacernos esta noche. Y la siguiente es, Señor, cuando yo te sirvo, cuando le hablo a una persona de Cristo, no tiene que ser salva, Dios, pero el problema es, si no es que la persona sea salva, no, el problema es si le estoy testificando con el poder de Dios. La persona puede decir que no y rechazar a Cristo, pero estar profundamente convencida que Dios le habló y le sacudió, porque el poder de Dios estaba contigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me hablaste a mí. Señor, tú sabes cuánto necesito tu poder en mi vida, ser lleno del Espíritu Santo. Quizá ni lo sabré cuando sea lleno, pero Señor, tú lo sabrás y tú harás grandes obras, tú te manifestarás. Señor, tú sabes quién aquí necesita empezar en dejarte obrar con tu poder en su vida. Sacar el pecado, Señor, cambiar hábitos, cambiar el carácter,
cambiar actitudes. Señor, ordenar prioridades. Cambiar, Señor, nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, de tal manera que se manifieste el poder de Dios en mí. Yo creo, Dios, que ahí quieres obrar en mí y en todos, porque nadie hemos llegado a ser como Cristo. Segundamente, Dios, cuando te sirvamos, porque te servimos todos los días. Ahora mismo vamos a regresar a casa, a ser papá, a ser mamá, a ser esposa, a ser hijo. Vamos mañana a regresar al trabajo y ser carpintero, albañil, plomero, electricista. Y ahí te servimos, Señor. Que tengamos tu poder, que seamos llenos del Espíritu Santo. Úsanos, Señor. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría, Pastor Ramos? Yo escuché el mensaje de la palabra de Dios y Dios me convenció, Dios me enseñó, Dios me mostró que yo necesito ser salvo. Yo necesito ser salvo. Yo necesito esta mañana, esta tarde, arreglarme cuentas con Dios respecto a mi vida espiritual. Dejar de jugar cristianismo y tomar las cosas de Dios en serio. Comenzando con ser salvo, ser salva. Dile a Cristo que me salve, que entre a mi corazón, que me limpie mis pecados, que Él sea mi Salvador y me dé vida eterna. Habrá alguien que diga, yo pastor, yo soy él, yo soy ella. Si yo muriera, no estoy seguro que voy al cielo. Ahí está, ahí quiero empezar, recibiendo a Cristo como Salvador. Alguien levanta su mano, alguien dice, yo pastor, ahí quiero empezar, quiero ser salvo, quiero ser salva, para ser lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, poder ser útil a Dios, que Dios me cambie a mí. Alguien. ¿Quién diría, Pastor Ramos? Dios tocó mi corazón. Y la verdad es que yo necesito que Dios obre su poder en mí primeramente. Yo quiero cambiar. Me he hecho un cristiano estancado, me he hecho un cristiano que estoy conformado y resignado, un cristiano que no está haciendo más de lo que hizo el año pasado ni cuando recién fue salvo, un cristiano que está, Señor, a veces indiferente, que es religioso, pero quiero, Dios, que prendas un fuego en mi corazón, que me hagas arder con pasión por las almas, con pasión por tu gloria, y quiero que me cambies a mí, Señor. Quiero que me cambies para ser amoroso y estar gozoso, tener la paz de Dios. Ando siempre nervioso, ando siempre afligido, ando estresado. Señor, obra en mí, cámbiame. Te necesito, Dios. También úsame para ser un instrumento con poder de Dios. Cuando hable con quien hable, aunque no sean salvos, porque eso no es Dios, nuestra responsabilidad, pero es de la gente que escucha. Pero que tengamos poder de Dios cuando hablamos el Evangelio. El piano va a tocar. Si Dios tocó su corazón, hermano, yo le invito, venga al altar y pídele a Dios que nos dé ese poder, que nos llene con su Espíritu Santo, que nos dé el poder de Dios para servirlo. Y si es necesario, Dios sabe que cambien en nosotros aquellas cosas que necesitan cambiar, que no están funcionando, que no están dejando a Dios ser prioritario y exclusivo, y están impidiendo el poder de Dios en nuestra vida.
necesitamos tu poder. Señor, no es una fábula, ¿no? Yo creo que no es una excepción, pero es la regla, Señor, del servicio cristiano. Perdóname, Dios, perdónanos si no hemos tomado en serio el poder de Dios en nuestras vidas. Si estamos sirviéndote religiosamente y rutinariamente, Señor, perdónanos si estamos haciendo la obra en nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad. Si estamos siendo esposos y esposas con nuestro propio carácter y nuestra propia fuerza y habilidad. Señor, necesitamos más que eso para darte gloria. Necesitamos tu poder, aquello que el mundo no puede explicar, aquello que la gente no puede entender, porque es sobrenatural. No es humano, es divino. No es, Señor, material, es espiritual. No es visible, es invisible, pero es real y es lo que tú quieres hacer para usarnos, Señor, en esta vida, en este mundo, con el poder de Dios. Señor, yo sé que a veces es porque no te hemos dejado obrar en nosotros, no nos hemos vaciado de todo lo que estamos llenos, que no nos deja ser llenos de ti, pero somos llenos de nosotros mismos. Señor, muéstranos, Señor, escudriñanos, enséñanos. Dios, pon la luz de tu palabra y que la Biblia, Señor, cobre vida. Cuando leamos, sintamos la convicción del Espíritu, mostrándonos en qué estamos faltando, en qué estamos necesitados de más. Señor, gracias porque eres bueno y porque nos quieres dar poder para vivir en esta vida, en el mundo, más allá que un hombre que tiene a Cristo, pero un hombre que tiene el poder de Dios para vencer el pecado y vencer al mundo y vencer al diablo. Por tu gracia, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos todo en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a